¿Alguna vez has sentido que el cielo quería decirte algo en silencio, como si hubiera una urgencia que tu corazón presiente, pero tu mente no puede explicar? Así empezó todo. Estaba en una oración sencilla, casi distraída, cuando una paz diferente me invadió. No era una paz común, era una paz que pesa, que oprime el corazón, como si anunciara algo importante. Fue en ese momento que comprendí que la Virgen María quería hablar, y no era un mensaje cualquiera, era una advertencia urgente. Pero antes de compartir lo que recibí, necesito preguntarte algo. Si crees que el cielo aún habla, que Nuestra Señora intercede por nosotros y que mensajes como este no se pueden perder, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y dale a me gusta. Esto no es solo para apoyar esta obra, sino para unirte a este movimiento espiritual. No estás aquí por casualidad. Y lo que María reveló me dejó en silencio durante largos minutos. Habló de algo que sucederá en septiembre, algo que la humanidad verá en 1900. Los cielos. El luna de sangre, aunque muchos lo consideren un simple fenómeno astronómico, para el cielo es una señal. No es solo belleza, es una advertencia. María dijo claramente: cuando la luna se torne roja como la sangre, no abandonen sus hogares. Retírense a orar. Guarden silencio. Porque en esos días, fuerzas que no provienen de Dios vagarán por la tierra. Al oír esto, mi corazón se estremeció. Yo mismo siempre había admirado estos fenómenos como algo fascinante, pero nunca imaginé que pudieran tener tal peso espiritual. Y sin embargo, la Madre no vino a asustar, sino a preparar. Dejó claro que no debemos vivir con miedo, sino con vigilancia. Antes de continuar con lo que voy a revelar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita de notificaciones y dale a me gusta. Así te unes a esta cadena de oración y te aseguras de que nada de lo que el cielo te diga se pierda en el camino. Aquí, nunca. Camina solo. Imagina el cielo rojo cubriendo ciudades enteras. Imagina el silencio que desciende sobre la noche, interrumpido solo por el latido de corazones inquietos. En ese momento, la Virgen llama al retiro. Es como si las puertas de las casas se convirtieran en arcas de protección, como si cada hogar, transformado en un lugar de oración, estuviera marcado por la luz que contrasta con la oscuridad. San Miguel Arcángel también se apareció en esa visión y, con voz firme, reiteró: estos días serán de intensa batalla espiritual. Quienes permanezcan en sus hogares consagrados a la oración estarán bajo el manto de la Madre. Quienes se burlen de la advertencia andarán desprotegidos. Y necesito preguntarte: ¿estás preparado para estos días? ¿Estás listo para transformar tu hogar en un refugio de fe, un espacio de oración, un muro contra el mal? Porque no se trata solo de cerrar puertas, sino de abrir el corazón. La Virgen fue directa. El enemigo intentará manifestarse con fuerza en estos días. Pero estaré presente en cada hogar que me invoque. Ninguno de mis hijos quedará desamparado. Y mientras decía esto, vi miles de casas iluminadas desde dentro, como si una llama invisible ardiera en los corazones de las familias. Afuera había oscuridad, ruidos, voces extrañas. Pero dentro había paz. Este contraste me ha quedado grabado, porque lo que ella pidió no era complicado. No salir, orar, callar, esperar a que pase. Es sencillo, pero requiere fe. Requiere confianza en que, incluso cuando el cielo parece extraño, Dios sigue en control. Y aquí os dejo una petición. Escribid en los comentarios: elijo refugiarme en el manto de María. Esta declaración pública es más que una frase. Es un acto de fe. Es como sellar en voz alta lo que el corazón ya siente. Pero lo que más me impresionó fue que la Virgen María no solo habló del fenómeno de la luna de sangre, reveló que durante esos días, las señales ocultas comenzarán a manifestarse en la naturaleza y en las personas, como preludio de lo que vendrá en septiembre. Cuando la Virgen María terminó de hablar sobre la luna de sangre,
El ambiente permaneció pesado, como si el silencio hubiera sido impuesto deliberadamente para que sus palabras resonaran en mi corazón. Sabía que esa advertencia no podía ignorarse, pero lo que más me impactó fue cuando comenzó a mostrar señales que precederían a este fenómeno para que nadie pudiera alegar sorpresa. Dijo: «Hijos míos, antes de que la luna se torne roja, la tierra misma mostrará signos de inquietud. Los cielos y la naturaleza reaccionarán. Quienes tengan ojos atentos lo notarán». Y entonces vi imágenes que aún me atormentan. Vi ríos que cambiaban de color, no solo por la contaminación, sino por un misterio que la ciencia jamás pudo explicar. Vi aves migrando en épocas extrañas, como si huyeran de algo invisible para los humanos. Vi tormentas que llegaban repentinamente, en lugares donde el clima solía ser estable. Eran señales sutiles, pero poderosas, como susurros de que algo más grande se acercaba. San Miguel Arcángel se apareció de nuevo y añadió: «No esperen a que los periódicos lo anuncien. Muchas señales quedarán ocultas, otras serán tratadas como mera curiosidad científica. Pero los corazones atentos reconocerán que no se trata solo de naturaleza, sino de espiritualidad. Y necesito confesarte algo. Desde ese día, he empezado a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Pequeñas tensiones en el entorno, cambios repentinos en personas cercanas, incluso sueños que parecían contener mensajes ocultos. Fue como si el cielo hubiera abierto una nueva sensibilidad en mí, y quizás a ti ya te esté sucediendo lo mismo. La Virgen María explicó que estas señales no son para infundir miedo, sino para prepararnos. Es como cuando una madre advierte a su hijo que se acerca una tormenta. No le habla para asustarlo, sino para que cierre las ventanas y encienda las luces. Lo mismo ocurre con las señales antes de la luna de sangre. Son recordatorios de que necesitamos reunirnos más en oración, estar más atentos y más unidos. Y había algo aún más impresionante. Mamá dijo que estas señales también serían espirituales. Mucha gente tendría sueños reveladores, mensajes que parecerían extraños, pero que serían la confirmación de que el cielo les advertía. Los niños comenzarían a decir frases sencillas, pero cargadas de significado profético. Los ancianos, en sus oraciones silenciosas, sentirían que algo grandioso se avecinaba. Y San Miguel reiteró: «Las señales no solo estarán en la naturaleza, sino también en el corazón. El amor de muchos se enfriará, pero al mismo tiempo, la llama de la fe se reavivará en otros. Habrá una clara separación entre los que velan y los que duermen. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que se avecina? En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine, no habrá nueva liberación. Quien tenga oídos espirituales, que oiga. Quien tenga fe, que responda. Sé que puede parecer duro escuchar esto, pero ¿no se dan cuenta ya de que el mundo se está enfriando, que la gente se está volviendo más distante, que la caridad disminuye a medida que crece el egoísmo? Esto no es solo un comportamiento humano, es un reflejo de la batalla invisible que ya ha comenzado. Y lo que la Virgen pidió, ante todo esto, fue sencillo. No dejen que las señales pasen en vano. Cada acontecimiento, cada cambio, cada advertencia, debe llevarlos a la oración. No al miedo, sino a la fe. Y me pregunto,
¿No estamos ya experimentando los primeros ecos de esta gran advertencia? ¿No están las señales ya a nuestro alrededor y simplemente no las vemos porque la prisa y la distracción nos ciegan? Pero lo que más me inquietó fue cuando reveló que, en estos días previos a la luna de sangre, habrá manifestaciones directas contra la fe. Los ataques verbales, las burlas e incluso la persecución sutil se intensificaron cada vez más. Era como si la fe misma estuviera siendo puesta a prueba ante el mundo. Cuando la Virgen terminó de hablar sobre las señales de la naturaleza, San Miguel inclinó la cabeza como si le dieran permiso para revelar algo aún más doloroso. Levantó su espada llameante y dijo con voz firme: así como los cielos se estremecerán, también la fe será puesta a prueba. Habrá burlas, persecución e intentos de silenciar a quienes guardan la verdad. El enemigo no descansará en estos días. La visión que se desplegó ante mí fue inquietante. Vi a personas de fe ridiculizadas en público, a jóvenes que llevaban el rosario tildados de fanáticos, a familias rezando en silencio y tachadas de anticuadas. La fe, que siempre debería ser un refugio, comenzaba a ser tratada como un obstáculo. La Virgen María, con tristeza en la mirada, concluyó: hijos míos, el amor a mi Hijo será puesto a prueba. Muchos se avergonzarán de profesar su fe. Pero no tengan miedo, porque cada lágrima, cada humillación, cada silencio soportado por amor será un tesoro guardado en el cielo. Vi iglesias vaciarse, no porque hubieran dejado de existir, sino porque el miedo empezó a extenderse. Quienes antes asistían con alegría ya no tenían el valor de expresar su fe públicamente. Era como si la sociedad misma se volviera contra el Evangelio, poco a poco, minando la confianza de los fieles. San Miguel explicó: la persecución comenzará suavemente, con palabras, risas y leyes sutiles, pero se intensificará a medida que se acerque la luna de sangre, y cuando aparezca en el cielo, la batalla espiritual estará en su apogeo. Confieso que mi corazón se estremeció al ver esto, porque no es algo lejano, sino algo que ya hemos empezado a notar poco a poco en nuestra época. ¿Cuántas veces hemos visto la fe ridiculizada? ¿Cuántas veces nos han presionado para ocultarla? Es como si la advertencia ya estuviera en marcha. Pero en medio de este dolor, la Virgen también me mostró algo que me dio esperanza. Dijo: mis hijos que se mantienen firmes serán como columnas de luz en medio de la oscuridad. El mundo intentará extinguirlos, pero su misma resistencia será señal de que camino a su lado. Y fue entonces cuando vi cómo se formaban pequeñas comunidades, grupos de oración ocultos, personas reuniéndose discretamente para orar. Eran pocos, pero portaban una fuerza invisible que parecía soportar todo el peso de la persecución. Y comprendí que la estrategia del cielo no es formar multitudes ruidosas, sino creyentes silenciosos que no abandonan la verdad. San Miguel añadió: quienes se burlan y persiguen pensarán que están ganando, pero en realidad, solo estarán revelando de qué lado han elegido estar. Este tiempo será la criba que separará a los tibios de los fieles. Y aquí necesito abrirte mi corazón. Quizás este bloqueo sea uno de los más difíciles de escuchar, porque habla de dolor, humillación y desprecio. Pero también es uno de los más importantes, porque muestra que la fidelidad tiene un precio, y ese precio se nos exigirá a cada uno de nosotros. Lo que me reconforta es saber que no estaremos solos. La Virgen repitió: estaré en cada hogar, en cada corazón que me invoque. Y dejó una petición directa: cuando venga la burla, respondan con silencio. Cuando venga la persecución, respondan con oración. No caigan en la lógica de la violencia, porque su resistencia será un testimonio mayor que cualquier palabra. Fue en ese momento que comprendí que lo que me esperaba no era solo una prueba, sino una oportunidad. Una oportunidad para presenciar la fe con pureza, sin máscaras, sin egoísmo, simplemente por amor. Pero San Miguel reveló algo aún más fuerte, que,
Después de estas crecientes persecuciones, una señal cósmica aún más impresionante surgirá para confirmar la proximidad de la luna de sangre, y que este fenómeno sacudiría incluso los corazones más escépticos. Tras representar la persecución de los fieles, San Miguel alzó su espada y el cielo se abrió ante mí como un lienzo viviente. Fue en ese momento que comprendí que algo aún más impresionante estaba a punto de revelarse. La Virgen, en silencio, dejó que el firmamento mismo hablara. Y lo que vi me dejó sin aliento. Un destello de luz que atravesaba el cielo, como una llama ardiente que surcaba la oscuridad de la noche. No era un cometa común ni un meteoro que pudiera explicarse con libros de ciencia. Era una luz, vívida e intensa que parecía moverse con inteligencia, iluminando regiones enteras y luego desapareciendo repentinamente. San Miguel explicó: este será el presagio de la luna de sangre, una señal cósmica que confundirá a los sabios y llenará de temor a los corazones desprevenidos. Muchos dirán que es simplemente un fenómeno natural, pero quienes lo observen lo sabrán. El cielo habla. Y la Virgen añadió con voz firme: cuando vean esta luz, prepárense, porque pronto la luna se tornará roja. No. Abandonen sus hogares durante estos días. Permanezcan en oración. El enemigo intentará entrar con fuerza, pero yo estaré en cada hogar que me invoque. Entonces vi la luna salir, pero no con su habitual luz plateada. Poco a poco, se oscureció, hasta adquirir un profundo e inquietante tono rojo sangre. Su resplandor tiñó el mundo de rojo, como si la tierra misma estuviera herida. Y comprendí por qué María me había pedido tal aislamiento. Había algo pesado, casi sofocante, en esa escena. San Miguel dijo: la luna de sangre será como una trompeta. Advertirá al pueblo que ha llegado el momento. Los fieles que obedecen a la Madre estarán protegidos, pero quienes se burlan y se exponen, caminarán entre fuerzas que no comprenden. Y aquí necesito abrirte mi corazón. Vivir esta escena fue como llevar el peso del mundo sobre mis hombros. Quería creer que era solo una visión simbólica, pero la claridad de cada detalle no dejaba lugar a dudas. Era una llamada seria, directa y urgente. Y la Virgen fue aún más clara. Durante estos días no salgan de sus casas, retírense en silencio, recúbranse con el rosario, y cada familia será como un arca de protección. No se trata solo de quedarse entre paredes, sino de transformar su hogar en un refugio de luz. Entonces vi casas iluminadas desde dentro, como si cada oración encendiera una llama invisible. Afuera, las sombras caminaban, intentando confundir, intentando asustar, pero no podían traspasar la barrera de la oración. Era como si cada Ave María levantara un muro invisible contra la oscuridad. San Miguel reforzó: estos días serán decisivos. Muchos sentirán miedo, pero quienes confían reconocerán que el cielo está más cerca que nunca. Y quizás te preguntes: ¿cómo sabré cuándo empieza todo esto? La respuesta la dio la Madre. La señal vendrá primero en el cielo, luego la luna de sangre. No será negada, pues todos la verán. Pero solo quienes la observen comprenderán su significado. Y debo insistirles: no vean esto como algo lejano. Considérenlo una preparación, porque cuando el cielo hable, no habrá tiempo para improvisar. Es hoy que construimos la fe que sustentará el mañana. Al contemplar la luna de sangre, no solo el cielo se transformó, la tierra misma comenzó a reaccionar, como si todo el planeta sintiera la tensión del momento. Escuché a la Virgen María decir: hijos míos, en estos días, no solo hablará el cielo, sino también la creación, porque toda la tierra gime con las decisiones de la humanidad. Caudento. Repente, vi mares agitados en lugares donde siempre había reinado la calma. Las olas se elevaban por encima de lo normal, no en tsunamis devastadores, sino en movimientos extraños y desordenados, como si el mar estuviera inquieto. Vi ríos que antes corrían claros volverse turbios,
como si intentaran reflejar la sangre que la luna mostraba arriba. Incluso los árboles se mecían sin viento, como temblando ante algo invisible. San Miguel explicó: la creación responde al Creador. Cuando los hombres se apartan, la tierra clama. En aquellos días, verán manifestaciones que parecerán inexplicables, pero son señales de que el cielo aún gobierna sobre todo. Vi animales cambiando sus hábitos, pájaros volando en bandadas sin rumbo, perros aullando sin motivo, gatos escondiéndose como si presentieran peligro. Y la Virgen añadió: observen las señales de la naturaleza, pues incluso los animales reconocerán la batalla espiritual que se está librando. Pero no fue solo la creación natural la que reaccionó. También vi corazones humanos conmocionados. La gente estaba inquieta, incapaz de dormir, con profundos presentimientos. Algunos intentaron ignorarlos, otros buscaron explicaciones racionales, pero todos percibieron que algo diferente estaba sucediendo. Fue como si el espíritu de toda la humanidad hubiera sido tocado de golpe. Y les confieso, al ver esta escena, se me encogió el corazón, porque comprendí que en estos días nadie quedará indiferente, incluso quienes se burlan, incluso quienes rechazan la fe, sentirán en lo más profundo de su ser que algo superior a ellos está obrando. San Miguel reforzó: estos fenómenos no tienen por objeto aterrorizar, sino despertar. Quienes estén atentos comprenderán que ha llegado el momento de retirarse. Quienes estén dormidos se perderán en el miedo. Virgo también reveló que, durante la luna de sangre, habrá movimientos internos en la propia Tierra. Temblores discretos en lugares inesperados, ruidos provenientes del subsuelo, como si el corazón del planeta latiera más rápido. Muchos intentarán justificarlo como simple actividad geológica, pero el cielo insistirá: es una advertencia. Y en ese tiempo, la humanidad será llamada a elegir cómo reaccionar. Algunos cederán al pánico, corriendo por las calles buscando explicaciones, intentando refugiarse fuera de sus hogares. Otros, obedientes a la advertencia de la Madre, permanecerán reunidos en oración, y sus hogares estarán protegidos como fortalezas. Vi la diferencia con claridad. Quienes oraban irradiaban una luz que disipaba las sombras. Quienes tenían prisa, al salir de su aislamiento, parecían desprotegidos, vulnerables a las fuerzas que acechaban. Y comprendí por qué María insistía con tanta fuerza: no salgan de sus casas durante estos días. Cúbranse de oración y permanezcan en silencio. Y quizás lo más impactante fue cuando dijo: esta no será la primera vez que el cielo nos llama a un retiro. Así como en la época de la Pascua en Israel, cuando la sangre en los postes de las puertas marcaba protección, ahora cada hogar de oración será un refugio para mis hijos. Esas palabras me atravesaron como una flecha. Era como si la historia se repitiera, no para infundir miedo, sino para recordarme que Dios nunca abandona a los suyos, ni siquiera en tiempos de juicio. Pero había algo más. La Virgen reveló que, en aquellos días, más allá de la naturaleza y de los corazones humanos, incluso la Iglesia misma sentiría profundas conmociones, como si se estuviera poniendo a prueba hasta el límite. Y San Miguel mostró que muchos pastores estarían confundidos, pero también surgirían testigos fieles que sostendrían la fe del pueblo. A medida que la visión de la tierra y la naturaleza comenzaba a desvanecerse, pensé que quizás el mensaje había terminado allí. Pero la Virgen, con su mirada profunda y serena, dijo algo que me heló el alma: hijos míos, en estos días no solo el mundo será puesto a prueba, sino también mi Iglesia. Los pilares se tambalearán, y cada corazón tendrá que elegir de qué lado permanecer. San Miguel añadió: la Iglesia será zarandeada. Muchos de sus pastores, ante la presión del mundo, buscarán agradar a los hombres más que a Dios. Sus palabras sonarán dulces, pero traerán confusión. Otros permanecerán fieles, pero serán perseguidos incluso por sus propios hermanos, y en ese tiempo,
El rebaño necesitará aprender a discernir la voz del verdadero pastor. Presencié escenas desgarradoras, altares abandonados, iglesias llenas de silencio. Los fieles se preguntaban a quién debían escuchar. Vi predicadores contradiciéndose, líderes divididos y gente perdida en medio de esta tormenta espiritual. Era como si la misma casa de Dios se resquebrajara desde dentro. Pero la Virgen dijo con firmeza: no es destrucción, es purificación. Mi iglesia pasará por el dolor para renacer más fuerte. Las máscaras caerán, los falsos serán desenmascarados, y los fieles, aunque pocos, brillarán como columnas de luz en la noche. Entonces vi pequeños grupos de oración, escondidos, sosteniendo su fe con sencillez. No había micrófonos ni púlpitos imponentes, solo rosarios en la mano y corazones ardientes. Y comprendí que estos pequeños grupos, despreciados por el mundo, eran el muro invisible que sostenía a toda la iglesia en aquel entonces. San Miguel alzó su espada y declaró: en ese tiempo, el Espíritu Santo se manifestará en los pequeños, niños, jóvenes, ancianos. Todos serán llamados a dar testimonio. Ya no será la elocuencia de los discursos lo que convenza, sino la pureza de la fe vivida en silencio y amor. Y la Virgen añadió algo que me conmovió profundamente: muchos de los que creen pilares caerán, pero muchos que ahora son anónimos se alzarán como faros de verdad. No miren los títulos, miren los frutos. Es por los frutos que reconocerán a mis verdaderos hijos. Fue entonces cuando comprendí que, durante los días de la luna de sangre, la iglesia será puesta a prueba no solo desde fuera, sino también desde dentro. Los fieles deberán aprender a distinguir entre las voces que parecen seguras, pero que no conducen a la verdad, y las voces sencillas y auténticas que conducen a la luz. Y quizás te preguntes: ¿cómo sabré cuál seguir? La respuesta ya la dio la propia Madre. Manténganse firmes en el rosario, el Evangelio y la Eucaristía. Quien permanezca en estos tres pilares no se perderá, ni siquiera en medio de la confusión. Vi entonces que, en medio de las divisiones, la Eucaristía se volvería aún más preciosa. En muchos lugares los fieles tendrían que caminar largas distancias para encontrarla. En otros, la comunión se celebraría en secreto, como en los primeros siglos. Y fue en ese momento que comprendí: la iglesia reviviría su propia pasión. San Miguel explicó: así como Cristo fue traicionado desde dentro, también lo será la iglesia. Pero así como Él resucitó, también ella resucitará renovada. Este es el misterio de la purificación. El sufrimiento abre el camino a la gloria. Y quizás, esta sea una de las partes más difíciles de escuchar, porque no hablamos solo de la persecución externa, sino de la herida dentro del propio hogar. Pero la Virgen dejó una promesa reconfortante: estaré con cada niño que no abandone la verdad. Estaré en cada pequeño grupo que permanezca fiel. Mi inmaculado corazón será el refugio seguro en medio de las divisiones. Y San Miguel concluyó: no se escandalicen al ver divisiones. Deben suceder para que el oro puro brille, separado de las impurezas. Tras revelar la dura prueba de la iglesia, pensé que el peso de esa visión sería insoportable. Pero la Virgen María se acercó con ternura y dijo: mis hijos nunca estarán solos. En medio de la confusión y la persecución, enviaré señales de esperanza. El cielo se manifestará para confirmar la verdad y sostener los corazones fieles. Fue entonces cuando presencié los primeros milagros. No eran grandes espectáculos públicos, sino señales discretas, casi íntimas, como si fueran regalos personales del cielo. Vi familias en oración que de repente sintieron una suave luz que llenaba la habitación, trayendo una paz que ningún temor podía borrar. Vi imágenes de la Virgen derramando lágrimas silenciosas en hogares humildes, lágrimas que, al tocar el suelo, exhalaban el aroma de flores que no existían en ese lugar. San Miguel explicó: estas señales no serán para los curiosos, sino para los fieles. No se manifestarán donde hay burla, sino donde hay oración sincera.
serán como brasas encendidas, para mantener viva la llama de la fe. La Virgen también mostró curaciones que ocurrían en secreto. Pacientes que habían perdido la esperanza recuperaban fuerzas inexplicablemente. Niños levantándose de camas donde los médicos no encontraban solución. Todo esto no es para presumir, sino como confirmación de que Dios sigue caminando con nosotros, incluso en los días más oscuros. Y también vi fenómenos que la ciencia no puede explicar. Pequeñas cruces luminosas que aparecían en el cielo sobre pueblos aislados. El sol irradiaba un brillo inusual durante los momentos de oración colectiva. Incluso hostias que exhalaban una dulce fragancia durante las misas secretas. Eran señales que no necesitaban ser anunciadas. Bastaba con verlas para reconocer que venían de arriba. Pero lo que más me impresionó fueron los testimonios de la gente sencilla. La Virgen dijo: hablaré por los labios de los pequeños. Los niños pronunciarán palabras proféticas. Los ancianos tendrán sueños reveladores. Los jóvenes tendrán visiones. No se trata de gloria personal, sino de confirmar la presencia del Espíritu. Y San Miguel reiteró: en aquellos días, la diferencia se hará evidente. Donde hay burla, habrá oscuridad. Donde hay oración, habrá luz. Los milagros no convencerán a quienes ya han elegido la oscuridad, pero fortalecerán a quienes permanecen fieles. Entonces vi algo que me conmovió profundamente. Entre las iglesias vacías, algunas pequeñas comunidades brillaban como antorchas invisibles. Era como si sus oraciones subieran al cielo y descendieran de nuevo en forma de señales. La gente testificaba haber visto luces entrar por sus ventanas durante el rosario, haber escuchado suaves voces de consuelo cuando todo parecía perdido, y haber sentido presencias que llenaban el ambiente de paz. La Virgen concluyó: estos milagros no buscan distraer, sino consolar. Son respuestas de un Dios que no abandona a sus hijos. Estaré presente en cada uno de ellos, como una madre que enjuga las lágrimas y fortalece a los débiles. Y San Miguel añadió con seriedad: no busquen milagros por ostentación. No son por curiosidad, sino para alimentarse. Quien se aferra a las señales y olvida la oración caerá en el error. Pero quien recibe las señales como un don gratuito de amor permanecerá firme. Cuando las señales milagrosas comenzaron a extenderse como pequeñas antorchas de esperanza, pensé que el cielo ya había revelado todo lo que podía. Pero entonces la Virgen María me miró con seriedad y dijo: la mayor de todas las advertencias aún falta. Antes de que se derrame sangre sobre la luna, cada alma será llamada a verse como realmente es, ante Dios. Ese será el momento en que nadie podrá esconderse de sí mismo. San Miguel añadió: será la conmoción más profunda de la humanidad. Hombres y mujeres verán sus propias conciencias iluminadas por la luz divina. No será un juicio final, pero será imposible escapar de él. Cada persona sentirá en lo más profundo de su ser el peso de sus decisiones, como si toda su vida se revelara en una sola mirada. Entonces vi algo indescriptible. El tiempo se detuvo. El cielo se llenó de una luz tan brillante que no provenía del sol. Este brillo penetraba casas, montañas, ciudades y cuevas, llegando a todos los rincones del planeta a la vez. Fue como si la creación misma se hubiera suspendido por un instante. Y en ese instante, cada persona, de todas las edades y naciones, se encontró cara a cara con su propia alma. Vi a gente caer de rodillas entre lágrimas, reconociendo pecados que nunca habían reconocido. Vi a jóvenes alzar los brazos con desesperación, como implorando clemencia. Vi a líderes endurecer sus corazones, incluso ante la cruda realidad. La conmoción fue universal. Nadie permaneció indiferente. La Virgen explicó: esta es la advertencia interior. Será la última gran oportunidad de conversión antes de que se cierren las puertas de la misericordia. Muchos se levantarán transformados. Otros, endurecidos, elegirán la oscuridad con plena conciencia. Y San Miguel reforzó: el aviso no durará mucho.
Parecerá una eternidad, pero serán solo minutos. Sin embargo, será tiempo suficiente para que cada alma vea con claridad quién es, qué ha elegido y hacia dónde va. Sentí el dolor de ese momento en mi corazón, porque no había engaño ni excusas. Era como estar ante un espejo que no solo mostraba la apariencia, sino también el yo interior. Cada pensamiento, cada intención oculta, cada acto olvidado se revelaba, y el alma se veía, como realmente es, no como quisiera ser. Vi multitudes acudiendo a las iglesias tras esta advertencia, buscando confesión y consuelo. Pero también vi a otros burlándose, diciendo que todo era un engaño colectivo. Fue entonces cuando comprendí. La advertencia no uniría a todos, sino que los dividiría aún más. Quienes fueran tocados por la gracia se levantarían con más fuerza. Quienes se endurecieran, se hundirían en una oscuridad aún mayor. La Virgen María dijo, «Este será el punto de inflexión. Después ya no habrá neutralidad. Cada corazón habrá tomado su decisión ante la verdad flagrante». Y quizás te preguntes, ¿cómo puedo prepararme para este momento? La respuesta ya ha llegado del cielo, mediante la oración, el arrepentimiento sincero y la vida sacramental. Quienes ya viven en intimidad con Dios no temerán, porque reconocerán la luz como la presencia del Padre. Pero quienes viven lejos sentirán el impacto de la conciencia como un fuego abrasador. San Miguel concluyó, «No teman esta advertencia, recíbanla como gracia. Es la mano de Dios llamando a la puerta de la humanidad una última vez. Después vendrán tiempos de prueba aún más intensos, pero quienes respondan con fe serán fortalecidos como nunca antes». Cuando la luz de la advertencia universal se desvaneció de mi vista, pensé que el mundo finalmente había comprendido el mensaje del cielo. Después de todo, ¿cómo podía negar lo que cada alma acababa de ver en su interior? Pero la Virgen María me miró con tristeza y dijo, «No todos responderán a la gracia. Muchos se convertirán de corazón, pero otros, aún viendo la verdad, preferirán la oscuridad. Y entonces comenzará el tiempo de la elección radical». San Miguel alzó su espada y declaró, «Tras la advertencia, ya no habrá lugar para la tibieza. Cada hombre, cada mujer, cada familia, tendrá que tomar una postura. Será luz u oscuridad, fidelidad o traición. El tiempo de la indecisión terminará». Presencié entonces escenas dolorosas, familias divididas en sus propios hogares. Padres, tocados por la gracia, querían consagrarse, pero sus hijos se burlaban y se distanciaban. Hermanos que antes habían caminado juntos, ahora seguían caminos opuestos. Parejas que no soportaban la diferencia en sus decisiones se separaban. La ruptura no fue solo espiritual, sino humana, íntima y profunda. La Virgen explicó, «No soy yo quien separa, sino la elección de cada corazón. La luz atrae a unos y molesta a otros. Muchos no soportarán vivir cerca de la verdad después de rechazarla. Por eso crecerán las divisiones». También vi naciones enteras moviéndose como bloques de decisión. Algunos pueblos, inspirados por el arrepentimiento, se convirtieron a la fe con renovado fervor. Las iglesias estaban abarrotadas, las oraciones eran públicas y los líderes pedían humildemente perdón en nombre de sus naciones. Pero también vi a otros pueblos endurecerse aún más, persiguiendo a los conversos, expulsando la fe de sus tierras y proclamando abiertamente su rechazo a Dios. San Miguel dijo, «Será como separar el trigo de la paja. Cada nación, cada comunidad, cada persona expresará claramente su postura. No habrá término medio». Y lo más doloroso fue ver cuántos de los que experimentaron la luz de la advertencia aún optaban por ignorarla. Vi a personas que sintieron el amor de Dios de una manera indescriptible, pero prefirieron regresar a la oscuridad por comodidad, orgullo y apego a sus pasiones. Y la Virgen lloró. Estos niños rechazarán la última oportunidad que se les dio. No porque no supieran cómo, sino porque no quisieron. Pero también vi la belleza de la fidelidad. Hombres y mujeres que,
A pesar de la persecución, se mantuvieron firmes. Jóvenes que con alegría entregaron sus vidas a Dios. Niños que enseñaron a los adultos a orar. Era como si hubiera surgido una nueva generación de santos anónimos, sosteniendo al mundo con su oración y valentía. La Virgen prometió: quienes elijan la luz recibirán doble fuerza. Yo misma estaré a su lado, como estuve con los apóstoles en el cenáculo. No caminarán solos. Y San Miguel añadió: el tiempo de la elección radical será también el tiempo de las decisiones finales. El enemigo creerá tener poder, pero en realidad, solo estará acelerando su derrota, porque cada decisión por la luz será un golpe contra la oscuridad. Debo confesarles, ver esta separación me trajo dolor, pero también esperanza. Dolor, porque es difícil imaginar familias divididas, hogares fracturados, pueblos en 1900. Conflicto. Esperanza, porque comprendí que incluso en medio de la oscuridad, la luz siempre brilla con más fuerza. Y la Virgen lo dejó claro. Prepárense para ese momento. No se escandalicen al ver divisiones. Se producirán. Pero recuerden, cada división es también una revelación. El cielo mostrará quién pertenece verdaderamente a la luz. Tras hablar la Virgen de la división radical de los corazones, San Miguel guardó silencio unos instantes, como esperando el momento oportuno para revelar algo aún más inquietante. Luego, con la mirada fija, declaró: cuando la humanidad esté dividida y el miedo domine a muchos, surgirán falsos líderes, se presentarán como salvadores, pero servirán a la oscuridad. En la visión, vi multitudes de personas, agitadas, sin rumbo, clamando por alguien que les diera respuestas. La desesperación se reflejaba en cada rostro, y en ese vacío, comenzaron a surgir voces seductoras. Eran hombres y mujeres carismáticos, algunos en puestos de poder, otros surgidos de la nada, pero todos portadores de la misma promesa: seguridad y paz inmediatas. La Virgen María dijo: hablarán de unidad, pero no de unidad en Dios. Hablarán de paz, pero una paz sin verdad. Prometerán soluciones rápidas, pero a cambio exigirán la libertad del alma. Muchos les creerán porque preferirán la comodidad a las exigencias de la fe. Vi discursos apasionados en plazas abarrotadas. Vi banderas izadas entre aplausos. Vi lágrimas de personas que creían tener una nueva esperanza ante sí. Pero detrás de estos líderes había densas sombras, entidades espirituales que les susurraban al oído. No eran solo políticos o gobernantes, eran instrumentos de una conspiración más profunda. San Miguel explicó: usarán 3 máscaras principales: la máscara del pacificador, para conquistar los corazones cansados de la guerra; la máscara del justiciero, para seducir a quienes claman por la igualdad; y la máscara del protector, para atraer a quienes viven con miedo. Pero, detrás de todas ellas, solo habrá un plan: alejar a los hombres de Dios. Y la Virgen añadió: no se dejen engañar por la brillantez de las palabras. Miren los frutos: donde hay división, donde hay persecución de la fe, donde hay imposición de la conciencia, no está mi Hijo, no hay verdad. Entonces vi cómo estos líderes formaban alianzas. Sin importar el idioma ni la cultura, todos parecían impulsados por la misma fuerza invisible. Se celebraban reuniones secretas, se firmaban tratados y, poco a poco, surgió una red de poder global que prometía salvar a la humanidad, pero esclavizaba corazones. Sin embargo, la gente no veía las cadenas invisibles, solo veían promesas de estabilidad, y muchos creyentes, debilitados por la confusión, comenzaron a rendirse a la idea de que quizás era mejor seguir a estos falsos salvadores que resistir solos. Pero la Virgen también me mostró algo que me llenó el corazón de esperanza. Pequeños grupos que se negaron a ser engañados. Reconocieron la manipulación, mantuvieron la mirada fija en la cruz y se negaron a dejarse seducir por el consuelo de las promesas. No eran muchos, pero su fidelidad sostuvo la verdad. San Miguel dijo con firmeza: en este tiempo,
El discernimiento será un arma más poderosa que cualquier espada. Quienes permanecen en oración, meditan en la palabra y viven los sacramentos, reconocerán el engaño y no se doblegarán. Pero quienes viven superficialmente serán fácilmente seducidos. Y la Virgen concluyó: Hijos míos, cuando vean líderes exaltados como salvadores del mundo, pero que rechazan a Dios y se burlan de la fe, recuerden, ahí no está la luz. No se dejen cegar por las apariencias, porque el verdadero triunfo no vendrá de los hombres, sino del corazón de mi Hijo. Tras ver a multitudes rendirse a las promesas vacías de falsos salvadores, la Virgen María bajó la mirada un instante, como si contemplara un profundo dolor. Entonces habló con voz dulce pero llena de tristeza: Hijos míos, cuando estos líderes se fortalezcan, la persecución contra quienes permanecen fieles ya no será velada. Será abierta, clara y sin disimulo. El mundo entero la verá. San Miguel alzó su espada llameante y declaró: Quienes se nieguen a doblegarse ante las mentiras serán tildados de enemigos. Serán perseguidos, no solo con armas, sino con palabras, leyes y acusaciones. La persecución comenzará con los detalles, pero pronto se volverá insoportable. Presencié escenas dolorosas, personas despedidas de sus trabajos por negarse a seguir nuevas normas contrarias a su fe. Jóvenes ridiculizados en las universidades por creer en el Evangelio. Padres acusados de intolerancia simplemente por enseñar a sus hijos a rezar. La presión no solo provenía de los gobiernos, sino también de vecinos, colegas e incluso familiares. Era como si profesar la fe se hubiera convertido en un delito. La Virgen explicó: Así como mi hijo fue juzgado injustamente, así lo serán mis hijos. Así como él fue traicionado por uno de los suyos, muchos también serán denunciados por sus seres queridos. Pero no teman, porque cada lágrima se transformará en victoria eterna. Vi iglesias cerradas, imágenes derribadas, crucifijos escondidos. Pero al mismo tiempo, vi cuevas, casas humildes e incluso bosques convertidos en templos improvisados, donde pequeños grupos se reunían en secreto. Ya no había grandeza exterior, sino intensidad interior. Era como regresar a los primeros siglos, cuando los cristianos se reunían en las catacumbas. San Miguel añadió: La persecución no destruirá la fe, sino que la purificará. Quienes se mantengan firmes se fortalecerán y sus vidas se convertirán en testimonio vivo del poder de Dios. Y vi milagros en medio de la persecución. Creyentes protegidos de maneras inexplicables, familias encontrando refugio improbable, comunidades enteras salvadas en circunstancias misteriosas. Era como si el cielo dijera: puedes tocar sus cuerpos, pero no puedes tocar sus almas. Pero también vi el lado doloroso. Mártires que ofrecieron sus vidas con valentía, jóvenes que eligieron morir antes que renegar de su fe, madres que se entregaron en silencio para proteger a sus hijos. Se derramó sangre, pero cada gota se convirtió en una semilla de esperanza para quienes vinieron después. La Virgen dijo: Hijos míos, no piensen que estarán solos. Yo estaré con ustedes, como estuve al pie de la cruz. Todo creyente perseguido será envuelto en mi manto, y en el cielo recibirá la corona que no se perderá. Y San Miguel concluyó: El mundo creerá haber vencido cuando silencie a los fieles. Pero es precisamente entonces cuando el cielo mostrará su fuerza, porque en el silencio de la persecución surgirán señales aún mayores, milagros extraordinarios que nadie podrá negar. Tras ver el sufrimiento de los fieles perseguidos, pensé que el dolor sería insoportable y que muchos no podrían resistir. Pero la Virgen María sonrió con ternura y dijo: Mi hijo no dejará a sus hijos sin consuelo. Medio de la persecución, el cielo se manifestará con señales magníficas, para que nadie dude de que la victoria es de Dios. San Miguel alzó su espada y añadió: Los enemigos creerán haber silenciado la fe, pero será precisamente entonces cuando el Espíritu se derramará con mayor fuerza,
Habrá curaciones, prodigios y manifestaciones sobrenaturales que ni siquiera los perseguidores podrán negar. Vi iglesias destruidas que misteriosamente exudaban un aroma a flores, incluso entre las ruinas. Vi a fieles escondidos en cuevas, repentinamente iluminados por una tenue luz sin la presencia de una antorcha o vela. Vi a los enfermos levantarse, recuperando fuerzas en medio de reuniones clandestinas, mientras todos reconocían, era Dios actuando, sin intervención humana. La Virgen explicó, no será un espectáculo, sino un sustento. Cada milagro será como un abrazo del cielo diciendo, no te rindas, aquí estoy. Y vi señales cósmicas reaparecer. En las noches de oración, aparecían cruces, luminosas en el cielo por breves instantes. En algunas regiones, la luna brillaba con distinta intensidad mientras las comunidades oraban juntas. Incluso el sol parecía latir de forma inusual, atrayendo miradas de asombro de quienes no entendían, pero trayendo una profunda paz a quienes reconocían la presencia divina. San Miguel dijo, estas señales confundirán a los enemigos. Muchos endurecerán aún más sus corazones, pero otros se convertirán al presenciar el poder indestructible de la fe, porque ante lo sobrenatural, no habrá argumentos suficientes para negarlo. La Virgen añadió algo que me conmovió profundamente. Mis pequeños hijos, los humildes, serán portadores de dones extraordinarios. Los niños hablarán con una sabiduría que no les pertenece. Los ancianos tendrán visiones que consolarán a comunidades enteras. Los jóvenes serán criados como profetas, y sus palabras serán como espadas de fuego. Vi entonces que los dones del Espíritu se multiplicaban en lugares inesperados. Personas comunes que nunca habían hablado en público, de repente se convirtieron en mensajeros de esperanza. Familias sin recursos materiales ofrecieron todo lo que tenían con amor y oración, y de ahí surgieron milagros que sostuvieron a cientos. San Miguel reforzó, nadie podrá decir que Dios ha abandonado a la humanidad. Las señales serán tan numerosas que incluso quienes intenten ocultarlas fracasarán. El cielo no permanecerá en silencio mientras los suyos sean perseguidos. Y en medio de mí no deseen esta abundancia de signos, vi también una promesa aún mayor. La Virgen dijo que una gran advertencia en el cielo, visible para todos, será la marca definitiva de que la lucha ha llegado a su clímax. No será solo una luna de sangre, ni pequeños milagros locales, sino un evento celestial tan grandioso que paralizará al mundo entero. Mientras las señales milagrosas se multiplicaban por toda la tierra, pensé que ya nada podría sorprendernos. Pero la Virgen María dijo con voz profunda, el gran aviso final aún llegará, visible para todos, imposible de negar. Esta será la señal de que la hora ha llegado a su clímax, y el cielo no permitirá más demora. San Miguel alzó su espada llameante hacia el firmamento, y el cielo se abrió ante mí. Vi el mundo entero mirando hacia arriba a la vez, como si algo grandioso atrajera irresistiblemente todas las miradas. Sin importar el país, el idioma, la religión, todos se detenían, en calles, casas, plazas, mirando al mismo punto en el cielo. Entonces, sucedió. Una inmensa cruz luminosa apareció en el cielo. No era de madera, no era sombra ni reflejo, sino luz pura, tan intensa que eclipsaba al sol. Brillaba como si el corazón mismo de Dios se hubiera proyectado al firmamento, y a ambos lados, ríos de fuego dorado descendían a la tierra, como ríos de luz que cruzaban continentes. La Virgen explicó, esta será la cruz de mi Hijo, mostrada al mundo entero. Será luz para los fieles, pero terror para sus enemigos. Nadie podrá decir que no la vio. Nadie podrá alegar ignorancia. El cielo se revelará abiertamente. Vi multitudes caer de rodillas entre lágrimas, reconociendo la verdad en ese instante. Pero también vi a otros gritar de odio, intentando negar lo que veían sus propios ojos. Algunos se cubrieron con las manos, otros huyeron, pero no había dónde esconderse.
San Miguel dijo, esta es la señal definitiva. La batalla espiritual habrá llegado a su punto álgido. El enemigo temblará, pues reconocerá que la victoria ya no puede evitarse, pero aún así intentará su ataque final. Y en ese momento, presencié fenómenos aún más impresionantes. El sol perdió su brillo por un instante, como si se inclinara ante la cruz. La luna se oscureció, preparándose para el derramamiento de sangre. Las estrellas cayeron como antorchas encendidas, iluminando la noche con destellos sucesivos. Era como si el universo entero proclamara: algo superior a sí mismo estaba presente. La Virgen añadió: cuando vean la cruz en el cielo, retírense. Aún más. Este no es momento de curiosidad, sino de oración profunda. Muchos correrán por las calles desesperados, pero mis hijos deben quedarse en sus casas, protegidos por el rosario y la fe. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pues comprendí que esto no sería solo un espectáculo celestial, sino la última advertencia antes de la purificación final. Fue como si Dios, en su misericordia, me diera una oportunidad más, una súplica, un grito de amor. Y San Miguel reforzó: quienes se burlaron, quienes persiguieron, quienes se aliaron con la oscuridad sentirán esta señal como un fuego abrasador, pero quienes permanecieron fieles sentirán una paz indescriptible, como si el cielo hubiera descendido a sus hogares. Entonces, vi pequeños grupos rezando en silencio mientras afuera la multitud gritaba. La cruz permanecía en el cielo, firme, como una columna de luz que dividía a la humanidad entre los que se rendían y los que resistían. Y la Virgen concluyó: tras esta última advertencia, llegará la hora del enfrentamiento. No teman, porque yo estaré con ustedes. Pero prepárense, porque la oscuridad desplegará sus últimas fuerzas antes de caer. Mientras la cruz luminosa desaparecía lentamente del cielo, pensé que el mundo finalmente lo había comprendido. Después de todo, ¿cómo negar una señal tan grandiosa? Pero la Virgen María, con una mirada profunda y firme, dijo: hijos míos, el enemigo no aceptará la derrota en silencio. Tras esta advertencia, reunirá sus fuerzas para el gran ataque final. Será la confrontación final, cuando la luz y la oscuridad se enfrentarán sin disimulo. San Miguel alzó su espada llameante, y la visión que se desplegó ante mí fue aterradora. Vi multitudes furiosas, no solo armadas con armas humanas, sino también dominadas por una furia que no provenía de ellas mismas. Era como si corazones enteros estuvieran poseídos por una densa oscuridad. Vi ciudades sumidas en la violencia, vecinos enfrentados, hermanos contra hermanos. El mundo parecía un campo de batalla abierto sin ningún lugar seguro. Pero por otro lado, también vi pequeños grupos de fieles en oración, dispersos por todo el mundo. No tenían armas ni poder humano, pero sus voces, unidas en rosarios y súplicas, parecían construir muros invisibles que impedían la destrucción total. Era como si cada Ave María fuera una espada alzada contra la oscuridad. La Virgen explicó: en este enfrentamiento, ni la fuerza militar, ni la política, ni la riqueza triunfarán. Triunfará la fidelidad. El enemigo creerá dominar, pero en realidad solo estará revelando su propia derrota. Vi a líderes mundiales alzarse como marionetas de algo mayor, tomando decisiones que avivaron aún más la violencia. Vi la imposición de leyes contra la fe, y a quienes se resistían eran perseguidos sin piedad. Pero al mismo tiempo, vi que el cielo no permanecía en silencio. Rayos de luz descendían en momentos inesperados, confundiendo a los enemigos, protegiendo a comunidades ocultas. Fue la intervención directa de Dios, oculta a los ojos de los orgullosos. San Miguel declaró en voz alta: este es el momento en que las legiones celestiales lucharán junto a los fieles. No las veréis con ojos humanos, pero sentiréis su presencia. Porque en cada casa donde haya oración, un ángel estará de guardia. Y vi algo aún más impresionante. En los cielos, mientras el mundo se desgarraba,
Se libraban batallas espirituales. Ejércitos de ángeles se enfrentaban a legiones de míos en oscuridad. Rayos de luz y oscuridad chocaban como truenos silenciosos, y cada victoria o derrota en el mundo invisible repercutía en la tierra. Era como si el destino de la humanidad se decidiera en dos frentes simultáneamente, el espiritual y el material. La Virgen dijo: no se dejen engañar por las apariencias. Cuando todo parezca perdido, cuando la oscuridad parezca dominar, sepan, el triunfo ya está decretado. Mi inmaculado corazón triunfará, porque la victoria es de mi Hijo. Entonces volví a ver la luna de sangre en el cielo, más intensa que antes, iluminando el mundo como si presenciara en silencio este enfrentamiento. La tierra tembló en varios puntos. Los mares rugieron y la gente huyó desesperada. Pero quienes atendieron la advertencia y permanecieron en sus casas, rezando, fueron rodeados por una luz invisible que ninguna sombra pudo penetrar. San Miguel concluyó: este será el momento más oscuro de la historia, pero también el más glorioso, porque cuando la oscuridad alcance su punto máximo, la luz surgirá con una fuerza irresistible, y nada podrá detenerla. Al terminar la visión del enfrentamiento, todo parecía en ruinas. Las ciudades yacían en cenizas, los pueblos divididos, la naturaleza herida. Pero entonces, la Virgen María alzó las manos y una luz intensa cubrió toda la escena. Era como si el mundo entero volviera a respirar tras una noche interminable. Y ella dijo: tras la oscuridad vendrá el amanecer. Tras la batalla vendrá la paz. El triunfo de mi Inmaculado Corazón abrirá una nueva era para la humanidad. San Miguel añadió: el enemigo creerá haber dicho la última palabra, pero su derrota será definitiva. El mundo pasará por el dolor, pero de este dolor surgirá una purificación que lo renovará todo. Entonces vi los campos secos florecer de nuevo, los ríos correr claros, el aire volverse ligero y apacible. Fue como si la creación misma se hubiera liberado de un peso invisible. Personas que antes se odiaban se abrazaron. Familias divididas se reconciliaron. Niños jugaron en las calles sin miedo. Lo que parecía imposible se hizo realidad ante mis ojos. La Virgen dijo: este tiempo será un regalo del cielo, no un logro humano. Será la respuesta de Dios a la fidelidad de mis hijos que perseveraron hasta el final. Habrá paz en las naciones, armonía en las familias, y una fe renovada en los corazones antes endurecidos. También vi renacer a la Iglesia, no en el lujo ni el poder, sino en la santidad. Se reconstruían altares, se celebraban misas con profundo fervor, las comunidades se llenaban de vida espiritual. No había contiendas ni orgullo, solo sencillez y verdad. El mundo parecía haber vuelto a sus orígenes, pero ahora más consciente del valor de la gracia. San Miguel explicó: este tiempo de paz no será eterno, pero sí precioso. Dios lo concederá como una oportunidad de madurez, para que los hombres reconozcan que toda victoria proviene de Él, y que solo en Él está la salvación. Y la Virgen añadió: hijos míos, aprovechen este tiempo para fortalecerse. Será un respiro, un intervalo misericordioso, para que la fe se extienda y llegue hasta los más alejados. Después, vendrán nuevas pruebas. Pero mientras dure esta primavera espiritual, vívanla con gratitud y fidelidad. Vi a misioneros cruzando tierras sin miedo, llevando la palabra de Dios y siendo recibidos con alegría. Vi a jóvenes entregando su vida al servicio, a familias transformando sus hogares en altares vivientes. Era como si el mundo entero se hubiera preparado para un nuevo comienzo. Y San Miguel concluyó: este será el fruto de la perseverancia. Quienes se mantuvieron firmes, incluso entre lágrimas, verán el amanecer de un tiempo que será recordado como la gran victoria del cielo. Pero antes de que terminara la visión, la Virgen dejó una enigmática advertencia. El tiempo de paz será señal de que la victoria ya se ha logrado, pero también de que la historia sigue adelante.
Manténganse en mi inmaculado corazón, porque yo misma guiaré cada paso hacia el triunfo definitivo. Fue entonces cuando comprendí toda la profecía, desde las señales iniciales, pasando por la advertencia universal, la persecución, los milagros y la confrontación final, apuntaba a este momento de paz, no como un fin absoluto, sino como una promesa de que Dios nunca abandona a sus hijos. Y en el silencio de la visión, escuché una última frase que resuena en mi corazón hasta el día de hoy. Bienaventurados los que perseveran hasta el fin, serán llamados hijos de la aurora y verán con sus propios ojos la victoria de Dios. Si este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos unidos en este ejército de oración. Escribe en los comentarios, elijo la luz. Así le demostramos al cielo que estamos listos para velar y permanecer fieles. Lo que está por venir requerirá fe, y aquí nunca caminarás solo.